y del cristianismo. Bien, saludamos de nuevo para la grabación. Entonces, vamos a continuar este estudio de lectura comentada que estamos haciendo basándonos en el ritual de los sacramentos que tienen ustedes para ir comentando y viendo. También paralelamente estamos haciendo lectura que también les había pedido del Código de Derecho Canónico. Ya les había dado los números de cánones, donde vienen sobre todo algunas partes, bueno, algunas partes no, donde viene toda la parte reglamentaria a nivel universal sobre los sacramentos. Porque tanto el Código de Derecho Canónico Universal como las rúbricas o las prenotandas que están en el ritual de sacramentos permiten algunas libertades a nivel de las conferencias episcopales. No olvidemos que una conferencia episcopal es un grupo de diócesis que se reúnen, eh, las une por geografía o puede ser por algún tipo de rito, por ejemplo, ya digamos que aquí en Guanacaste hay una diócesis ortodoxa griega, en Nicaragua hay otra, en Panamá hay otra, entonces hay una parroquia, entonces de esos tres países, esas tres parroquias van a constituir una diócesis, aunque estén en tres países diferentes, pero los une un rito. Entonces, van a formar una diócesis de un rito propio. Los orientales le llaman eparquía, para nosotros diócesis. Entonces, las conferencias son ese grupo de diócesis que se unen para trabajar de manera conjunta. Entonces, el derecho permite que algunas cosas no trascendentales de los sacramentos puedan establecerse según algunas costumbres o el modo de ser de los pueblos en algunas regiones del mundo. Porque no todos vivimos o celebramos igual la vida. Entonces, o los nacimientos o la muerte, que son como los dos acontecimientos más importantes. Bueno, el matrimonio también. Esas tres etapas de la vida, de acuerdo a las culturas, hay celebraciones que han habido muy particulares, nacimiento, el matrimonio y la muerte. Entonces, cuando el cristianismo se fue extendiendo, la iglesia fue inculturando, mucho imponiendo los ritos que ya estaban, pero en otros casos fue ella asumiendo también alguna parte de esos ritos, lo que Juan Pablo II llamó en el año 2000 en Santo Domingo, acá en nuestro continente, llamó la inculturación. Asumir esos ritos o tradiciones de los pueblos y quitarles la parte del paganismo y darles un sentido cristiano. Aunque con todo hay que ser sinceros de que esos ritos, algunos de esos ritos que se han asumido y han pasado al cristianismo, no del todo, no del todo ha abandonado en la mente de sus practicantes, de los pueblos, han abandonado sus creencias paganas. Eh, por ejemplo, la tradición, bueno, nosotros tenemos cada 2 de noviembre la celebración de los fieles difuntos, donde hacemos una misa, se ofrece una Eucaristía o algo por memoria de todos los fieles difuntos. En México, por ejemplo, tienen la celebración de los fieles difuntos le llaman ellos, pero al fondo, detrás de todo eso está la celebración de la Santa Muerte. Entonces, con la calaca, o no sé, no recuerdo cómo le llaman, la Catrina, entonces, no se han despojado de esto. O a muchos ritos mayas, en Guatemala, por ejemplo, muchas formas de adoración de los dioses mayas todavía se preservan dentro de los pueblos originarios de esas comunidades. Entonces, aunque se ha asumido, repito, lamentablemente no queda desprovisto la parte del paganismo. Entonces, hay muchas ideas paganas en todo esto. Bien, entonces vamos a ir continuando. Hemos hablado que el sacramento del bautismo es la puerta de ingreso a todos los sacramentos, a la vida cristiana, es la puerta también para entrar al reino de los cielos, aunque no nos asegura que vayamos a entrar, toda vez que dependerá de nuestras obras
y de nuestro arrepentimiento a tiempo para alcanzar la vida eterna. Bien, vamos a ir aquí está en la página 12, el bautismo de los niños, número 2, página 12, prenotandas, observaciones generales previas. Entonces, vamos a continuar por ahí para los que tienen su ritual a la mano. Es bueno que ustedes en sus casas, si tienen un poquito de tiempo, las lean y luego conmigo las vamos repasando. Si tienen alguna duda, la anoten y la veamos por ahí. También, yo esperaría, bueno, yo con ustedes no hago exámenes. Yo lo dejo muy a conciencia de todos los participantes del curso, el que pongan atención. Mark deja ahí los videos colgados en YouTube, pueden verlos de nuevo, pueden tener las grabaciones para el futuro. No hay problema que yo autorizo que las puedan compartir en sus grupos o movimientos apostólicos. Algún día que quieran ver alguna parte de estos vídeos que graban de mis exposiciones, las puedan compartir y todo. Pero yo espero que ustedes se vayan haciendo con el conocimiento. Ustedes vayan aprendiendo. Porque a veces recibo por el chat de WhatsApp preguntas de temas que ya he dado aquí, ya he dado acá. Y entonces, ya yo esperaría o que vuelvan a ver la clase en YouTube o que pongan atención, lleven sus notas para no estar volviendo a explicar de manera personal lo que ya estoy explicando también aquí en la clase. Entonces, es muy importante eso. Recuerden, yo les ponía a ustedes al principio del curso la diferencia entre aprender y aprehender. Yo quiero que ustedes aprendan, o sea, se hagan con el conocimiento. Lamentablemente no es lo mismo estar virtual que presencial. Presencial es mucho más rico, ¿no? Ya vimos la experiencia, además de lo práctico, ¿no? La experiencia de estar acá. Eso ayuda mucho más, pero bueno, tenemos que ir dando un poco el cambio a la virtualidad, y aprender de esta manera. Entonces, yo espero que ustedes, repito, ahonden. Yo les doy lectura. Recuerden que les he dado de trabajo, bueno, leerlo el código, ahora sobre los cánones de los sacramentos. Les dije que lean la Sacrosanctum Concilium, háganse de un misal viejo, vayan leyendo las rúbricas, etcétera. Ya todos somos adultos y espero que ustedes tengan la conciencia de ser responsables en esta formación para no cometer errores ni inducir errores a otros, que es peor todavía. Entonces, para no inducir errores. Y además, cuando uno sabe las cosas, sabe lo que se está haciendo bien y mal, y también nos libra de ponernos a pelear. Si vemos que alguien está haciendo mal las cosas, como yo les decía, si es superior a nosotros, boca chiusa, como se dice en italiano, o sea, boca cerrada. No decimos nada. Yo les he dicho, si el párroco le manda a hacer algo y no es lo correcto, hagámoslo como él dice, para no ponernos a pelear. Pero ya nosotros sabemos que eso no es lo correcto. Pero si alguien en formación abajo de nosotros está haciendo algo no bien, no correcto, con mucha caridad, con mucha paciencia, nos acercamos y le decimos después de la actividad, lo que sea, mira, la forma correcta es de esta manera. Pero para eso hay que estar siempre leyendo. No es que ya terminó este curso este año, es cierto que debería de ser de por lo menos 3 semestres este curso para verlo con despacio, con tiempo, con todo, y debería ser como en el último año y medio también de la formación de ustedes, porque ya lo práctico, mucho de esto ya va hacia ahí. Bueno, entonces dejemos esto para seguir adelante, pero me preocupa es. Bien, entonces en la prenotanda, nos dice acá en el número 1, no sé si ya está, lo tienen ustedes a la mano, dice que con el nombre de niños o infante se entiende aquellos que todavía no han llegado al uso de razón y por ello no pueden profesar una fe propia. Entonces, tenemos acá un término, niño o infante. Se dice que no tienen uso de razón. Según el derecho canónico, ahorita no recuerdo el canon,
Eso está sobre la persona. El Código de Derecho Canónico considera infante o niño a toda persona menor de 7 años, ¿eh? O más bien de 6 años, porque ya a partir de los 7 años, en realidad, según la ciencia, ya a los 6 años, nosotros tenemos uso de razón, ya tenemos sinapsis, ya coordinamos lóbulo occipital, parietal y realizamos conexiones entre ellos y ahí viene el razonamiento, viene la reflexión de lo que es bueno, de lo que es malo, puedo prever que una acción que voy a hacer es buena o mala, ya todo eso es parte del razonamiento. Entonces, eso lo logramos a los 6 años. Entonces, la iglesia, repito, considera a alguien infante hasta los 7 años. De los 7 años en adelante, el término que usa el derecho es adulto. Es una persona adulta. Esto, todavía la última reunión o penúltima reunión de clero que tuvimos, que estuvo el que le quedaban como unas cuantas horas de ser director nacional de catequesis, no supo verdaderamente explicarme en la catequesis hasta a partir de cuándo se considera un adulto. Que me dice, bueno, a partir de los 18 años, pero el derecho te dice que a través de los 7 años. ¿Y por qué esto? Esto es en función de la solicitud del bautismo. ¿Qué pasa si llega a mí un niño de 8 años que ya tiene uso de razón, que el derecho ya lo considera un adulto, que sus padres no son católicos o no son cristianos o son increyentes, pero un niño de 8 años se acerca a la parroquia y me pide el sacramento del bautismo, me pide los sacramentos de la iglesia? ¿Qué hago? El derecho me dice es un adulto y como adulto ya tiene uso de razón. Yo podría decir, bueno, él me está pidiendo el sacramento, ya tiene uso de razón, es un adulto. Bueno, no me importa si sus padres están de acuerdo o se oponen, porque él me está pidiendo el sacramento. Entonces, todavía esto, repito, hay un gran vacío, en mi entender, en esta parte y la catequesis. Con mucha más razón, pensar en ya un puber, un adolescente de 11, 12 años que se acerque y me pida el sacramento. Nosotros decimos, ¿están de acuerdo sus papás? Sus papás tienen que firmar una carta, sus papás tienen que dar el visto bueno. Pero si el derecho me dice que ya es un adulto y un adulto no necesita pedir permiso. Entonces, hay estos vacíos en esa parte. Pues bueno, pare, entonces, ¿cómo queda esto? Bueno, queda que en la praxis, los padres tienen que dar el visto bueno. Pero ahí está el término, infante, adulto. Vamos siguiendo, más Padre, adelante. Bueno, al número 5, vamos a los padres, porque ahí vienen algunas cosas que ya hemos hablado un poco. En el número 5 dice los padres, en el bautismo de los niños, para ir también iluminando este vacío que hablamos, el ministerio y función de los padres tienen mayor importancia que el ministerio y función de los padrinos por el mismo orden natural, que pues son papás, no son, los padrinos no son papás biológicos. Entonces, los papás es muy importante. Dice que, bueno, vamos a ir adelante. Entonces dice que son diferentes. Antes de la celebración de ese sacramento, importa mucho que los padres, llevados por su propia fe y ayudados por amigos y otros miembros de la comunidad, se preparen para una celebración consciente, valiéndose de medios oportunos como libros, folletos, catecismos destinados a la familia. De aquí quiero volverme atrás a esta expresión. Importa mucho que los padres, llevados por su propia fe, hagan la solicitud del sacramento del bautismo. ¿Qué pasaría si llega a nosotros? Bien, hay diáconos, deben que hable sí, pero hay diáconos que están a cargo de parroquias en el África, en Amazonia, en Oceanía, en muchas partes. Y no sé, de pronto habrá necesidad, aún en nuestros países ya de la América Latina, que algún diácono asuma de párroco porque no hay curas. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si se acercan? Y sucede, ¿sabe? En muchos casos, de padres de familia que vienen a pedir el bautismo,
pero verdaderamente ellos no tienen fe. Una de las cosas que debería hacer el párroco, y es el deber de él, es verificar la solicitud de los que piden un sacramento, que se haga de manera conveniente en el tiempo y con la formación y todo. Yo podría decir, bueno, unos papás que vienen a mí a pedirme el bautismo de unos hijos, pero ellos no creen, no tienen, dicen ser católicos, pero no son practicantes, no vienen a misa, no nada. Eso no, de tal manera que no se va a asegurar la formación cristiana del niño ni su perseverancia en la fe. Con esa información yo podría decir a los papás, mire, yo lamento mucho, pero no vamos a darle el bautismo a su hijo. Vamos a rechazar su solicitud. ¿Por qué? Porque dice acá que por su propia fe, o sea, la fe de ellos es lo que tiene que mover. Si esos padres no tienen fe, no se va a asegurar. Y algo para dar un sacramento, sobre todo el bautismo, es que tenemos que asegurarnos que haya continuidad en el proceso de la fe del infante. Pero si no se va a dar, nosotros podríamos rechazar o diferir en el tiempo, decirle, bueno, mejor esperemos un año más, vengan a misa ustedes, mire, vamos a invitar un encuentro conyugal, los vamos a enviar a un cursillo de varones y de mujeres, va a haber una convivencia de familia, venga, para tratar de hacer que nazca en ellos esa inquietud cristiana y vaya empezando a germinar la semilla de la fe. Y entonces en 1 o 2 años vuelven de nuevo a pedir el sacramento y ya hay una vida diferente de ellos, ¿verdad? Pero lamentablemente por la burocracia de oficina, y no es porque vengan tantos a pedir el bautismo, que es que todos los días tengo 100 solicitudes de bautismo y esto, no, no, no. Pero dejamos esta labor, la secretaria es la que llega, los papás de la oficina piden el bautismo, ella los inscribe, hace la registración y todo, y el padre ni contacto tiene con los papás, ni en la catequesis, o va a una charlita y salimos en carrera. Entonces, esto es muy importante, ese diálogo. Bueno, ¿por qué quieren ustedes pedir el bautismo de sus hijos? Es para que deje de llorar, es para que no se lo lleven los duendes, para que la mona no lo moleste, no lo fastidie. ¿Qué? Vean qué importante es esto. La iglesia en esto siempre ha sido muy, ¿cómo diría? Muy quisquillosa, pero hoy no estamos cumpliendo esto. Dice, el párroco procure visitarlos personalmente o por medio de otras personas. Trate también de hacer reuniones de varios padres y madres a fin de prepararlos con exhortaciones pastorales y con la oración común para la celebración próxima. Claro, la prenotanda acá nos está hablando de épocas en que eran pocos en la fe. Este documento de que creo que al final lo firma el Papa Pablo VI, eran otras épocas en la iglesia y ahora somos multitud para abajo. Entonces, pero el párroco dice que el párroco debería visitar la familia, el párroco debe tener ese contacto con los padres que vienen a hacer la solicitud del bautismo del niño. Y está en función, como les repito, de verificar que verdaderamente los padres tengan fe y que esa fe vayan ellos a ayudarla a sembrar en el niño. Pero si no hay fe, no debería de haber bautismo. En el B dice, tiene suma importancia que los padres del niño participen en la celebración en que su hijo renacerá por el agua y por el Espíritu Santo. Oigan acá, tiene suma importancia que los padres del niño participen en la celebración. Creo que lo hablamos acá en la práctica y no olviden pues buscar otro día de práctica para volver a repasar el bautismo, repasar de mejor manera el matrimonio, ver el rito de exequias, esos ahí tienen que irse poniendo de acuerdo. Pero vamos acá, creo que lo hablábamos acá. Bueno, ¿qué pasa? Mira, ha pasado y pasa que muchos sacerdotes, ahí sí se mete el párroco, no se mete en lo que es importante, ver si los padres tienen fe, si la debida preparación, etcétera, si el niño va a poder, se va a asegurar la continuidad en la perseverancia en la fe, sino que si el papá no hizo la catequesis, no puede acercarse ni a la iglesia. Hay casos en los que hasta tienen en la lista apuntado y pasan lista para ver si está el papá y lo echan. Los han echado.
Hay casos de padres de familia que se han agarrado con el cura ahí dentro de la iglesia, en el lado de la pila bautismal, porque el sacerdote no los deja acercarse. Bueno, si ese párroco ni siquiera tuvo un diálogo con esa familia antes para ver si había esa fe o las limitaciones que puede tener un padre de familia, ya, y puede que sea policía, por ejemplo, ya, y esos trabajan cuatro días trabajan, 4 días descansan. Si los días que eran las catequesis, ya, y él estaba trabajando, ya, ¿qué va a hacer? Y no le van a dar permiso. A un policía no le van a dar permiso para esto. Entonces, bueno, o en el área del turismo, pues ya un poco marca al principio, hacemos reuniones sábados, cuando muchos trabajan sábado todavía, o hacemos reuniones domingo, cuando también muchos trabajan domingo. Por ejemplo, en nuestra zona que es muy turística, ¿no? Ya, y entonces ya el padre de familia no puede recibir la catequesis. Bueno, pues el párroco tiene que decir, bueno, mira, te voy a dar el folleto, estúdielo y luego vienes aquí, te hacemos una revisión para ver que lo hayas estudiado y te damos la catequesis. O te vamos a dar una oportunidad que lo hagas virtual o participa en esta que es virtual, pero no le damos otras oportunidades. O viene o viene. Entonces, y repito, vean acá que el canon de la preguntanda dice que es de suma importancia que el papá esté ahí, lo esté acompañando. Dice, en el número C, los padres del niño intervienen en la celebración del bautismo con una participación que les es propia, o sea, por deber tienen que estar ahí los papás, el padre, la madre y el padre. Además de atender a las exhortaciones que el celebrante les dirige en la homilía y de participación en la oración con toda la asamblea de los fieles, ejerce un verdadero ministerio en las partes siguientes. Como yo decía a ustedes en otro momento, yo no celebro la misa solo. La celebramos el pueblo y se celebra entre el pueblo y el presidente. Unas cosas las dice el presidente, otras cosas las dice el pueblo, y es así como se configura la Eucaristía. Lo que nos está diciendo acá el texto es que en el rito del bautismo, el diácono o el cura no hace solo el rito, necesita de los padres y padrinos, porque son entre esas tres partes que se hace el rito. Los tres son ministros del rito. El presidente hace unas cosas, los papás hacen otras cosas, los padrinos hacen otras cosas para al final configurar todo el sacramento del bautismo. Vean qué interesante es. Son tres los ministros del bautismo. El ministro presidente, ministro consagrado, en este caso el diácono o presbítero, los papás y los padrinos. Eso nos está dando a entender el texto, que hay tres ministros de la celebración. Dice que ¿cuál es la parte que ministerialmente de ministrar les toca a los padres de familia? Dice que, repito, ejercen un verdadero ministerio en las partes siguientes. Piden públicamente que el niño sea bautizado. Ya recuerdan ustedes la pregunta, padres, ¿qué piden ustedes para sus hijos? El bautismo. Los signan en la frente. Yo les decía, ustedes los signan primero y luego van padres y padrinos. Después los tiran en la frente después del celebrante. Bueno, pronuncian el nombre también del niño. Pronuncian la renuncia al demonio. Sí, renuncio. Y la profesión de fe, sí creo. Llevan al niño a la fuente bautismal. En primer lugar, la madre, dice, la madre debe llevar va adelante. Nos están a entender un poco esto, pero ahí está. Delante la madre. Pero debe acercarlo a la fuente, al vientre de la iglesia. Es la labor de los padres y los padrinos. Esa procesión que debería de haber cuando hay pila bautismal en otro lugar. Tienen en la mano el cirio encendido. Son bendecidos con fórmulas destinadas especialmente a las madres y a los padres de los bautizados. Entonces, vean que estas partes, el cura, el obispo, el cura o el diácono no puede hacer esas partes. Es propio de los padres y padrinos. Y todo eso conforma la parte celebrativa del rito. Entonces, por eso insisto, son tres los ministros del sacramento del bautismo. Mark. Padre, yo solo una pregunta que no sé la respuesta.
como época de mi abuela y europea, ¿verdad? Descendencia polaco, Austria, por ahí. Todos niños tienen nombre de santos, ¿verdad? Yo imaginando que era como ley, ¿verdad? No sé. Hasta tenía una amiga de Hungría y esa gente celebraban más el día de su nombre que su cumpleaños, porque todos tenían nombre de un santo, ¿verdad? Todos, no había ninguno que no tenían. No significa que era tan buen católico. Ahora, eh, no hay nada en ley canónica o en el nombramiento, porque vea, yo pienso esa parte, como usted dice, son ellos que están llevando, digo, participando, no, están ellos dando un parte del sacramento bautismo, poner nombre, ¿verdad? No tenemos manera de, no sé qué estoy diciendo. Es que quiero decir a la gente, porque no busca un santo, ¿verdad? Un santo interesante, ¿verdad? Hay nombres más interesantes que María y Juan y José, sí hay, pero también de no tener nada en el nombre que representa algo. No sé qué estoy diciendo, padre, pero yo pensé inocentemente que era algo ley de católica, tener nombre católica, ¿verdad? No sé. Es como no debemos escuchar música cristiana realmente tampoco, ¿verdad? Solo música que tiene tema católica, pero de nombrar es muy grande. El nombre es grande, pienso yo. Sí, sí era mucha costumbre antes eh, ver qué santo se celebraba el día al que el niño o la niña nacía, ¿ya? El niño, nombre genérico, y se tomaba uno de sus nombres, porque a veces vemos como que solo hay un santo, pero en realidad hay a veces 10, 15 santos en el mismo día. Y se tomaba uno de esos y se le daba, y sí, se le daba mucha importancia. En español decimos el onomástico. Onomástico es el nombre del santo que llevamos. Este, y sí, del nombre se dice algo. Yo estoy aquí tratando de encontrarlo en el código, este, pero no lo tengo ahorita, no lo estoy localizando. Bueno, yo les dije, lean los cánones, repaso aquí un poco, perdón, lo hablo y luego vemos el nombre. El canon 852 dice, las disposiciones de los cánones sobre el bautismo de adultos se aplican a todos aquellos que han salido de la infancia y tienen uso de razón. Por lo que yo les decía, el infante es hasta los 6 años, de ahí en adelante ya es un adulto. Este, y sí, el canon dice que se debe tener cuidado con el uso de los nombres que se vayan a escoger para la persona que va a ser bautizada. Pero hoy debe de hacerse un poco de énfasis, claro, que ahora la moda es y la imponen muchas veces los artistas o la imponen el Hollywood, cuando hay niños ahora que los están bautizados con la L o se llama M nada más, M se llama L, se llama S, nombres muy particulares, ¿no? Entonces, Usted está diciéndome que sí existe algo, una guía y más o menos en la ley, digo, canónico, que es sí, importante el nombre. sí hay, sí hay. Sí se refiere a algo sobre el nombre, lo que pasa es que ahorita no lo... Está bien, no, pues que es interesante eso, gracias. Tal vez en otro momento. Porque sí, no es que Ok. quiero controlar a la gente, ¿verdad? Porque eso no puedo, obviamente. Y si usted dice algo, le va a caer mal. Pero yo digo, el nombre de algo es importante, dijo. Eh, ese pobre chico va a quedar, vea, imagínense, Ignacio, ¿verdad? No es tan bonito, pero ahí sale Ignacio, que es Nacho, ¿verdad? Es que sí hay mucha historia, hay mucho, bueno, ya, disculpa, ya, pero sí hay algo en la ley, ok, es lo que quería saber. Sí, sí, no, a Ignacio está bien, pero hoy hay niños que en Hollywood, digo, actores de esa zona le han puesto oeste o le llaman no sé, en español, ¿no? Entonces ya, bueno, ya va un poco más allá de lo que debería ser.
Pero bueno, entonces vean la importancia de que no podemos negarle al papá que esté en la pila bautismal, que aunque no haya participado de la catequesis, aunque no le haya reconocido, si la mujer dice, ese es el padre biológico de él, entonces mismo tenemos que permitirle que esté ahí. No olvidemos que son tres los sacramentos, los ministros que están haciendo posible todo el sacramento del bautismo. Por lo menos en las partes periféricas del rito, ellos también son ministros. Dice acá, muy importante, en el número D, siempre en la página 13, si alguno de los padres no quiere tal vez hacer la profesión de fe, por ejemplo, porque no es católico, pero oigan, no es católico, pero se le está teniendo ahí presente en la celebración. O sea, tiene que permitirse el estar ahí en la celebración. No es católico. Entonces puede guardar silencio, dice acá. Puede guardar silencio, que no haga la profesión de fe de la Iglesia Católica, pero no se le puede prohibir, es que el papá no es católico, bueno, que no venga el bautismo. No, no, que esté ahí, que participe. Solo que en esta parte de la profesión de fe que guarde silencio. Se le pide solamente que habiendo solicitado el bautismo del niño, provea para que éste sea educado en la fe bautismal o que por lo menos lo permita. Vean acá el requisito. El papá puede ser, la mamá puede ser de otra religión. No hay problema. Una de las partes tiene que ser católica. Pero esa parte católica debe hacer, esa parte no católica debe permitir que el niño continúe en la fe católica. Si esto no está seguro, si esto no está seguro, un párroco debería decir, lo siento, pero no podemos bautizar a su hijo porque no tengo claro que usted permita o deje que el niño luego venga a la catequesis, reciba los demás sacramentos de la iniciación cristiana. Eso es un serio problema, sobre todo pensando en la manera del fanatismo ideológico que tienen los protestantes y pentecostales, ¿no? Más lejos de las religiones históricas, más difícil en todo. Entonces, si la mamá es medio católica o nada más de nombre, o al revés, el papá y es evangélico, de eso el niño probablemente va a ser un problema entre la familia y va a terminar en la escuelita dominical, no en la catequesis. Entonces, mejor diferir el bautismo. Mire, vamos a esperar para más adelante, demos unos 2 años para que ustedes lo piensen bien, si el niño va a estar acá o necesitamos ver que la mamá tenga un mayor compromiso, verla en misa, participe en una convivencia, etcétera. Y ahí que cuando vemos que la mamá tiene una mayor firmeza en la fe, entonces le vamos a permitir dar el sacramento. Con todo y que lo que recomienda tanto el canon como la prenotanda es que los días más cercanos después del parto es que el niño debe ser bautizado. Pero en estos casos podemos diferir esto. Bien, luego es el número 6, los padrinos. Se puede admitir, ya lo hemos visto, un padrino y una madrina para cada niño. Ambos son indicados con la palabra padrinos, viene del latín paterminus, en el desarrollo de la celebración. Bien, sobre los ministros, pues ya hemos hablado bastante de esto al principio. El tiempo, unas breves palabras sobre el tiempo. Tiempo y lugar para el bautismo de los niños. Dice, respecto al tiempo para conferir el bautismo, téngase presente primeramente la salvación del niño, para no privarlo del beneficio de ese sacramento. Luego, la salud de la madre. Si la madre no se ha recuperado, pues no podemos salir en carrera a bautizarla si la madre no se ha recuperado de una cesárea o de un parto difícil. Para que ella también pueda participar en cuanto sea posible. Finalmente, atendido el bien del niño, que es más importante, que después la mamá no se ha recuperado, pero el niño está en peligro de muerte, su salud está muy frágil, pues bueno, ya el papá que lo lleve o la abuelita que lo lleve al bautismo o alguien. Téngase presente también la necesidad pastoral, es decir, el lapso de tiempo suficiente para la preparación de los padres y el ordenamiento razonable de la celebración, de modo que se manifiesta la índole del rito como conviene. O sea, que se haya tiempo para preparar, no sea en carrera, que se tome todo su tiempo para una celebración bonita. Importante lo que viene. Por tanto,
Si el niño se encuentra en peligro de muerte, sea bautizado sin demora, del modo que se indica en el número 21. Vamos a ir al número 21, que es la celebración breve del bautismo en peligro de muerte. Dice, otra celebración más breve todavía, dice que se usará en ausencia del ministro ordinario. Eso, por ejemplo, en el hospital, una enfermera, como les decía, el mismo papá del niño, algún familiar que esté ahí, cualquier persona, para bautizar a un niño que se encuentra en peligro de muerte, presenta dos formas distintas. En el artículo de la muerte, esto en latín se llama, lo voy a poner en el chat, artículo mortis, para que ustedes lo usen. Ay, qué difícil escribir con esta que así. Artículo mortis. Bueno, ahí es artículo, es artículo, como suena en latín, en español. Artículo mortis. Ay, Dios. Soy mal para artículo mortis. Pero en artículo mortis, pueden escuchar esa expresión, en artículo mortis. Es decir, es inevitable la muerte. O sea, el desenlace de la muerte ya está encima, pueden ser segundos, pueden ser minutos, puede ser una hora, un par de horas. Eso es el artículo mortis. Ese es el artículo mortis. Porque hay otra que es el periculum mortis. Se lo voy a poner también ahí. Periculum mortis. El periculum mortis es cuando, pues puede decir, el niño está muy mal, tenemos un diagnóstico reservado del menor. Mire, le dice a la señora, mire, está muy difícil, realmente vamos a hacer todo lo posible por salvar al niño, pero no es que ya con el médico te dice, bueno, mire, sí, el niño no va a sobrevivir en cualquier momento. Ese es el artículo mortis. Entonces, en el caso de artículo mortis, dice, cuando el peligro de muerte es inminente y el tiempo urge, porque no sabemos si es segundos o minutos o una hora, el ministro derrama el agua sobre la cabeza del niño mientras dice la fórmula del bautismo. O sea, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se omite todo lo demás. O sea, se omite la presentación del niño, la asignación en la frente, la unción con el óleo de los catecúmenos o la oración de exorcismo. Se omite la bendición del agua, se omite la profesión de fe, la renuncia al mal, se omite todo eso. Lo único que hay en este rito, y es un rito así, es tomar el agua natural. Dice acá, el ministro usa agua natural, aunque no esté bendecida, sigue diciendo el texto, ¿no? Aunque no esté bendecida, toma agua, ya les decían, pueden ser unas gotitas nada más de agua, tomamos del grifo, de la tubería, de una botella que esté por ahí, y decir, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y eso fue todo el rito para un niño o para un adulto también, que puede ser que en algún momento ustedes vengan, por ejemplo, en la Cazadora, vengan de San José para Guanacaste en Cazadora, y en el camino, pues platican con la persona que viene al lado de ustedes, y en esa platicadera se da cuenta, él pregunta, usted dice que es un diácono de la Iglesia Católica. Y él dice, a ver, es que yo nunca he sido bautizado, pero me hubiera gustado, no sé, nunca me preparé esto y que el otro. Y de camino tiene un accidente y esta persona se pone en peligro de muerte. Y entonces, pues, como le dice el eunuco de Candace al diácono Felipe, aquí hay agua, ¿qué te impide que me bautices? Si esa persona entra en artículo muerte y dice, padre, diácono, hermano, bautíceme, quiero morir bautizado, usted, si puede conseguir agua, consigue agua y lo bautiza en artículo mortis. Lo bautiza con solo esa fórmula. El rito es eso, nada más. Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero que esa persona te pida el sacramento.
Bien. En cambio, si se juzga prudente que hay tiempo suficiente, este ya es el periculum mortis. Hay tiempo suficiente, unas 5 horas, 24 horas, 48 horas. Entonces dice, reunidos algunos fieles, cuando hay entre ellos alguno que pueda dirigir una breve oración, se usa el rito siguiente. Después de una exhortación del que dirige, sigue una breve oración de los fieles. Vean acá el rito, la profesión de fe. Vean que no hay hacer señal de la cruz en la frente, no hay unción con el óleo de los catecúmenos, ni oración de exorcismo, ni oración de exorcismo. Vean que empieza entonces una breve oración nada más, una exhortación a lo que se va a dar, la profesión de fe de los padres o de padrinos, es más, puede ser ahí mismo en la clínica. Hasta si alguna enfermera es conocida o alguien desea hablar con los médicos, mire, aquí está, viene fulanita, fulanito, queremos bautizarlo acá. Porque como vamos a ver más adelante en el canon, es prohibido dar sacramentos de la iglesia en clínicas u hospitales. Está prohibido. Este es el único sacramento que podríamos decir que se puede administrar en un hospital. El sacramento del bautismo. O fuera acá, bueno, la confirmación no es tan urgente, es un sacramento de la iniciación cristiana, pero aún es que está confirmado, entonces voy a ir a confirmarlo al hospital porque se está muriendo, está muy grave, se va a morir, entonces voy a ir a confirmarlo. No, 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 no está confirmado, no está confirmado. No ha hecho la primera comunión, no hay problema, que se vaya así. Está el bautismo, está el bautismo. Definitivamente nunca, oiga, así se los pido a un párroco, aquí sí les voy a decir, aquí, así se los pido, te los voy a decir después, pero desde ahora se los digo, así se los pido a un párroco, nunca, nunca vayan a presidir un matrimonio a un hospital o a una clínica, nunca, nunca. Niéguense. Si quiere usted, vaya usted, y si me quiere reacusar con el obispo, acúseme, pero yo no quiero meterme en problemas por todo lo que significa de manera patrimonial un matrimonio. Casar a alguien en el hospital hace al supérstite, como se llama, el que sobrevive, el varón o a la mujer, lo hace heredero de todo. Heredero de todo. Inmediatamente casados. Entonces, eso es un gravísimo problema. La persona tiene que, y es un contrato legal. Yo les decía cuando hablamos aquí del matrimonio, acérquese para ver si huele a borracho, que está drogado, porque la persona tiene que tener pleno uso de razón. Una persona que está muriendo jamás va a tener pleno uso de razón. A mí hay gente que se me ha enojado mucho, familia, no sé si me volverían a hablar o qué, no sé, porque a veces vienen nada más a eso. Mire, padre, es que mi papá, mi mamá se está muriendo en la casa, ya no la dieron del hospital, está muriendo, mis papás tienen 50 años de vivir juntos, pero ellos nunca se casaron y mi mamá o mi papá no quiere morirse o no quiere que se muera sin casarse. Yo le digo, mire, yo lo siento, pero no, yo no los voy a casar. Si quiere, vaya a un notario y que los vaya a casar. Porque definitivamente eso, la persona no está en su pleno uso de facultades físicas, ni físicas, ni mentales, ni volitiva, la parte de la voluntad. Y eso es importante en todo contrato. Y el matrimonio es un contrato civil. Entonces, mire, y es que llegan a urgirlo a uno, o sea, como que dice, agarre todo, vamos en carrera y casas, vaya a casas. Pero mire, si pasaron 50 años y ellos no tuvieron ningún interés, o es que ella quería casarse, pero el viejo no, pero el viejo no quería casarse, pasó 50 años y no quiso casarse, ahora que quiere, se va a morir, quiere casarse, no. Probablemente si estuviera muy bien, no quisiera casarse, entonces no los voy a casar. Hay que denegarse de esos matrimonios por todas las repercusiones que pueden tener de apellidos, pero eso es lo de menos, sino heredar una herencia, una finca, una pensión que tenga, una póliza, etcétera. Eso se las trae mucho. Franklin y Karen. Buenos días, padre, y todos. Buongiorno. Aunque no haya firma, padre, de ellos, el matrimonio es válido, porque ya en el rito que se hace en la iglesia, pues obviamente que está todo lo que ellos dicen,
la profesión, todo. Y después, obviamente, que la firma, aunque no haya esa firma de ese documento, el matrimonio es válido. Sí, no olviden que todo matrimonio que ustedes vayan a celebrar como diáconos va a ser un matrimonio civil. El matrimonio civil es un contrato. Un contrato como es una compraventa, como es una permuta, como es una donación, aceptar un gravamen, una hipoteca, etc. Los contratos pueden ser orales o escritos. Han sido más en tiempo, el tiempo ha sido más contratos orales y ahora está la parte escrita, la parte notarial. Entonces, si usted tiene una moto y dice, mira, Hugo, yo te vendo esta moto, te la vendo en 500,000 colones. Y está bien, toma, aquí están los 500,000 colones. Bueno, tome, aquí está la moto, que se conoce como la tradición en derecho. Y yo me llevo la moto y ha pasado un año y no la he inscrito a mi nombre. Sin embargo, usted sabe que usted me vendió la moto, que se hizo el contrato, fue un contrato perfecto. Hubo acuerdo de cosa y precio, como se le llama en derecho. Entonces, los contratos son orales o pueden ser escritos. O yo le digo a un trabajador, mire, véngase a trabajar 2 meses aquí a la finca mía, que no haya escrito. Es contrato puro y perfecto. Entonces, en el matrimonio, cuando la pareja entre ellos intercambian los esponsales o las palabras, yo te acepto como mi esposa, tú me aceptas como mi esposo, ya ahí tenemos un contrato perfecto. Entonces, hay matrimonio, hay contrato, aunque no haya dado tiempo de sellar el acta o de firmarlo, ya hay contrato, hay contrato. Entonces, esto tiene sus serias implicaciones. Y mire, lamentablemente hay muchos curas que, a pesar de que esto se ha hablado siempre, y yo siempre insisto en esta parte, por los serios problemas que pueden haber. Los serios problemas que pueden haber. Entonces, a mí me dicen, en un hospital, el derecho dice no sacramentos en clínicas hospitales. Es más, un notario. A mí me dicen, venga acá a una persona al hospital, yo le digo no, un notario. Yo le digo, si usted no me tiene un certificado de un perito forense que me diga la persona que está acá tiene pleno uso de razón, de facultades mentales, racionales, volitivas, que no tengan capacidad física, pero sí están en pleno uso de sus facultades mentales, que pueda aportarlo eso al acta, no se debe celebrar. Entonces, usted puede, y es que repito, por eso yo siempre he insistido de que debe lucharse, no sería mucha la lucha, yo sé, de acuerdo a los diputados y el periodo actual de la política, de que la Iglesia diga al Tribunal Supremo de Elecciones, queremos que en adelante nuestros ministros católicos, los matrimonios que celebren no tengan ninguna validez civil. Sea algo estrictamente a nivel religioso. A nivel religioso. De tal manera que si un viejillo se está muriendo ahí en el hospital y quieren que vayan y los casen, pues yo voy y los caso. Les di el sacramento. Nada más. Pero no hay ninguna repercusión patrimonial, como si sucede en el civil. No, en Costa Rica no podemos celebrar. Usted no puede decirle al juez de familia, mire, es que yo solamente les hice el sacramento, no quería casarlos civilmente. Eso es inseparable. Inseparable. Costa Rica es inseparable. Todo matrimonio presidido por un ministro católico es de por sí un matrimonio civil. Pero yo como diácono, mi firma no va a ese documento, será el párroco al final. Usted va a sellar el acta. Si usted tiene que sellar el acta del día del matrimonio, porque usted fue el testigo presencial del contrato, aunque el que va a certificar que se dio todo de acuerdo a la ley va a ser el párroco, pero su firma es la que va a sellar el acta del matrimonio. Sí, sí. El que escucha el consentimiento es el que va a sellar el acta. Y tiene responsabilidad civil, civil y penal. Entonces también puede ser demandado, porque ya, y repito, mi papá estaba ahí un viejillo solo, no sé qué, una viejilla ahí que con la que a veces salía y la viejita se está muriendo y
bueno, mi papá se está muriendo y la viejita lo que quieren que lo case y entonces ya van al hospital y se casan los viejillos y se muere mi papá. Ya mi papá había sido juez, tenía una pensión de 12 millones de colones, tenía propiedades acá, yo era hijo único y ahora está casado. Quién es la primera en la línea hereditaria? Ella, la esposa. La esposa es la que se va a quedar con la pensión, no yo. La esposa va a tener derecho al 50% de los bienes gananciales y a la parte, y si somos dos, ella y un 50% de lo que quede. Imagínense todo el daño patrimonial. Me deja a mí sin pensión de 12 millones. Solo por ir a casarlos ahí al hospital. Aunque no se llegó a tiempo a inscribir al registro, pero ya estaban casados. Es solo un asunto registral, pero el contrato se dio. Y ya, entonces yo lo puedo demandar. Entonces voy y lo demando porque por su culpa, porque usted no se aseguró que esa persona tuviera pleno uso de razón, una persona enferma, eso te lo va a decir un médico forense. No, no, la persona no está en su uso de razón, voluntad, estaba drogada, estaba sedada, estaba él, etcétera, etcétera. Y entonces ya yo lo demando por pérdidas en el patrimonio. Y le tocará a la iglesia y al diácono que pagar. Y entonces voy a solicitar ya ahí tengo 40 años, me quedaban no sé cuánto de vida y por calcular, y ahí pido 500 millones de colones, pido 1.000 millones de colones, de manera solidaria tienen que pagar el diácono. Entonces no tienen, bueno, le embargamos la casita, le embargo la finca, le quito el carro, le quito las vaquitas que tenga, le embargo la moto para resarcirme el daño. No, hombre, yo voy a echar la culpa a mi profe de santificación porque no lo explicó muy bien. Y si está uno trabajando con el padre Hugo ahí, le toca a Huguito pagar la mitad de esos 500 millones. Ay, si usted fue contra mi voluntad, yo no le di la orden, usted fue a escondidas. Sí, no, es muy serio, en serio que es muy serio lo del matrimonio. Nunca casen personas enfermas, que está enferma en la casa, menos si está enferma en el hospital, no, no casen a nadie. Dígale, mire, tranquilo, no hay problema, ya aquí vienen a echarle la culpa a uno, mire, pasaron 20, 30, 40, 50 años y no se casaron, ¿por qué vienen ahora a ponerlo a uno en este dilema? Explíquenle lo que yo les estoy explicando. Mire, es que esto tiene estos problemas para mí. Bueno, puede ser que sean los mismos esposos que han vivido 50 años y todo lo demás. Sí, pero no. Sí, pero no. Uno no sabe, los hijos, ustedes saben que cuando ya los papás, los hijos por herencia se matan. Se vuelan balazos, se matan por una herencia. Y por eso es mejor cuidarse. Don Omar. Sí, padre, y si la familia trae la pareja enferma o el enfermito y la esposa a la iglesia, al templo, Si los trae, se tiene que ver lo que yo le decía, que la persona tenga capacidad mental, esté entendiendo, no esté sedada, no esté medicada. No es que, mira, aquí la tenemos, pero está con morfina, ya no. Está con clonazepam, tampoco. Está con Motrin o alguna cosa, no, 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 no. Les voy a dar una bendicioncita, que el Señor lo santifique, etcétera, lo que sea, pero digo, es que si pasaron 30, 40, 50 años y ellos no se preocuparon, ¿por qué ahora lo ponen a uno en ese dilema? No es mi carrera. Si ellos no tuvieron interés, lo siento, pero yo ahora no me voy a enredar en esto. Que es que no quiere, no, el que se muera por no estar casado, eso no lo va a condenar. No lo va a condenar. Yo le voy que lo vamos a confesar, lo vamos a ungir, a que se arrepienta de todos sus pecados de fornicación o de adulterio, si es que estaba casado por la iglesia previamente. Vamos a perder, porque ese es el pecado, no que vivieran bajo el mismo techo. El pecado entre ellos es la fornicación o el adulterio, depende del caso. Le vamos a perdonar, pero no porque no se case quiere decir que no se va a salvar.
No hay problema con eso. Entonces, y si es que mi papá nunca quiso casarse, bueno, si estuviera sano, bien sanito, todavía él ve que le quedan 20 años más de vida, probablemente no estuviera aquí pidiendo el matrimonio. ¿Por qué? Porque nunca ha querido casarse. Ahora es porque está enfermo, porque eso cambió su voluntad, eso cambió su deseo, cambió su voluntad. Libremente no lo hubiera hecho. Entonces, esas son cosas a tener cuidado. Ay, ay, ay. Y Vamos adelante. y la pregunta ya en el chat. Let me see. Todo sacramento debe celebrarse única y exclusivamente en un templo católico. Bueno, si estamos, hay iglesias que están en comunión con la Iglesia Católica. Entonces, si es de una de estos templos, de estas iglesias en comunión con la Iglesia Católica, dice el derecho que los fieles católicos solo deben recibir los sacramentos de un ministro católico. Y al revés, un ministro católico solo puede dar los sacramentos a un fiel bautizado católico. Pero es permitido el que ministros o fieles de alguna iglesia histórica o que estén en cierta comunión con la Iglesia Católica, se les pueda prestar el templo para realizar un rito sacramental. O que ellos se lo presten a partes católicos o los católicos lo prestemos a ortodoxos griegos, coptos, siríaco, malabar, se los prestemos para eso. Pero que venga el pastor de la iglesia del Triángulo Perfecto, de la iglesia Benamatajel, que está ahí en una ranchita y me pida el templo, no, eso no se puede. Ni que yo le pida a él el ranchito para ir a celebrar un matrimonio, porque es que en la comunidad no hay iglesia católica y él tiene ahí un ranchito, entonces voy a ir, no. Lo celebramos en la casa de la pareja, lo celebramos en el salón de desarrollo comunal o en un aula de la escuela, pero no en esos lugares. Todo sacramento debe celebrarse en un lugar sagrado. El canon es en eso. Yo espero que ustedes ya se lo hayan leído, sino que a más tardar el próximo sábado ya lo tengáis leído. Todo sacramento debe darse en un lugar sagrado, en un lugar sagrado. Así lo dice la norma. Bien. Continuamos con el 21b para terminar estos ritos extraordinarios. Se hace la profesión de fe de los padres o de un padrino, o de los padres, dice de los padres o de un padrino, porque repito, puede también que no sea, no haya padrino, o de todos los presentes y la infusión con el agua, con la fórmula del bautismo. Eso es, vean todo lo que se omite. Ustedes deben de saber manejar este rito también en artículo de muerte, en peligro de muerte. Pero cuando las personas presentes carecen de instrucción religiosa, el fiel que dirige recita en voz alta el símbolo de la fe y bautiza al niño seguidamente, tal como se ha indicado en el caso del peligro inminente de muerte. Si lo estoy bautizando en el hospital o en la casa, y los demás no son católicos, no saben, pues nada más recito el credo apostólico, que es el más antiguo, el más pequeño también, y lo bautizo, nada más. Eso es todo el rito. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nació. Termino el credo, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Y ya, ese es todo el rito. Ese es todo el rito. Vea todo lo que ya ustedes tuvimos una práctica días atrás, todo lo que practicamos, no hay nada de eso. Se omite. Solo, repito, en artículo mortis o periculum mortis. El número 22, para terminar esto y volver atrás,
Cuando urge bautizar a un niño en peligro de muerte, también los sacerdotes y los diáconos, por la necesidad del momento, pueden emplear el rito más breve descrito anteriormente. El párroco o el sacerdote con facultad para ello no omita conferir la confirmación después del bautismo si tiene a mano el santo crisma y hay tiempo para conferirla, suprimiendo en este caso la unción postbautismal con el santo crisma. Un diácono, ustedes van a bautizar en artículo mortis, en peligro de muerte, no podrían hacer esta parte. No pueden confirmar. Eso solo lo podría hacer un sacerdote. Un sacerdote. Ah, bueno, pues el párroco o sacerdote, ¿verdad? Dice acá. Porque arriba dice que el diácono, porque lo primero que hablamos en el 21A y B es la enfermera o el enfermero o el doctor o un familiar, alguien de ahí que va a hacer el rito del bautismo en artículo o peligro mortis. Pero el diácono o el presbítero hace ese mismo rito cuando está en la misma situación de peligro de muerte inminente o no tan inminente. Pero cuando es un presbítero, si lo voy a bautizar en peligro de muerte y tengo a la mano el santo crisma, no hago la unción postbautismal con el crisma, sino que bautizado, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomo el crisma y en la frente y pongo las manos y lo recibe por esta señal el don del Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y también queda confirmado, también lo confirma. También lo confirma. Eso lo puede hacer. Algunos de ustedes acompañan a un sacerdote a una casa, a un hospital. Tal vez al padre se le va porque no recuerda esto o muy precisado o lo que sea. Padre, confírmelo. Pero es que eso solo lo hizo. No, usted puede confirmar. Recuerdo a mi grandioso y sabio profesor de santificación del tiempo que nos insistió esto. Usted puede confirmarlo. Una vez con agua, toma el crisma, no dice yo te confirmo, no, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y lo confirmamos. Si de manera prodigiosa, milagrosa, el niño, refiero varón o mujer, sobreviviese a este peligro de muerte inminente, sobreviviese, pues ya está bautizado y está confirmado. Ya en su vida más adelante solo se preparará para el sacramento de la primera comunión. Pero ya está debidamente bautizado y debidamente confirmado. Y así debe anotarse en el libro del bautismo, de bautismos y de confirmación. Bien. Volvemos atrás a la página 15, donde estamos en el asunto del tiempo, al número B, 28B. Dicen, en los otros casos, los padres pongan cuanto antes en conocimiento del párroco el futuro bautismo. O sea, dar parte de que queremos bautizar a nuestro hijo cuando nazca o ya nació, queremos pronto bautizar. Número C, se recomienda que hágase dentro de las primeras semanas después del nacimiento el bautismo. Sin embargo, puede darse un poco más de tiempo para que la mamá se recupere. Número D, teniendo en cuenta las disposiciones de la conferencia episcopal, ya les decía, hay cosas de los sacramentos que las conferencias episcopales pueden decidir, cambiar un poco, modificar algunas cosas o sumar algunas cosas. Corresponde al párroco fijar el tiempo en que van a ser bautizados los niños, no todos los días, todo momento, puede decir, bueno, los primeros sábados de cada mes, eso si la conferencia episcopal lo determina así. Fijar el tiempo en que van a ser bautizados los niños y cuyos padres no están preparados todavía para profesar la fe ni para recibir el cargo de educarlos en la fe cristiana, que es el compromiso que adquieren ellos, los papás. Padres, aceptan el compromiso de educar a estos niños en los mandamientos de Cristo y de la iglesia, como Jesús nos enseña en el Evangelio. ¿Lo aceptan, papás? Es a esta pregunta que los papás deben estar preparados para saber a lo que se comprometen si dicen que sí. Y el 9 dice, para manifestar con claridad la índole pascual del bautismo,
se recomienda celebrarlo en la vigilia pascual, o sea, todos los bautismos en la vigilia pascual. O bien en domingo, que es el día en que la iglesia conmemora la resurrección del Señor. En domingo el bautismo puede celebrarse también dentro de la misa. De tal manera que puede ser un domingo, pero fuera de la misa, para que toda la comunidad pueda participar en el rito y la celebración y en la relación entre el bautismo y la Santa Eucaristía aparezca más claramente. Sin embargo, no se haga esto con mucha frecuencia. Hay parroquias donde están dispuestas a bautizar todos los domingos. En las misas bautizan. Vean que la recomendación acá de la prenotanda, que es una especie de norma ritual, se dice que no se aconseja que sean todos los domingos que haya bautismo, o sea, de vez en cuando. Las normas para celebrar el bautismo en la vigilia pascual están ahí determinadas. Sin embargo, como veremos en algún momento, el bautismo puede diferirse del día. Sábado en la mañana, un día entre semana, por alguna necesidad pastoral. Lo que me hablaban del lugar, brevemente. Dice, el bautismo se celebrará de ordinario en la iglesia parroquial. Ya decía que el derecho dice, el código es en un lugar sagrado. La prenotanda nos dice en la iglesia parroquial. ¿Por qué en la iglesia parroquial? Porque el único templo que está autorizado para tener pila bautismal es el templo parroquial. Canónicamente, legalmente, solo el templo parroquial debe y puede tener pila bautismal. Si una filial va a tener pila bautismal, debe tener permiso expreso del obispo. Las filiales no deben tener pilas bautismales. Los que van a ser bautizados deben de ir a la parroquia a bautizar. Porque esa es como la iglesia madre, el signo de todo, unido a la iglesia catedral. Entonces, normalmente los párrocos ignoramos este detalle. Y entonces muchas filiales, ya un poco más grandecitas, tienen pila bautismal, pero la tienen sin la autorización expresa del obispo, porque debe de tener autorización y ojalá escrita. Bien. Entonces debe ser en la iglesia parroquial, la cual debe tener fuente bautismal. De este modo se verá con claridad que el bautismo es sacramento de la iglesia y de la incorporación al pueblo de Dios. Sin embargo, oído el párroco del lugar, el obispo puede permitir o mandar que haya fuente bautismal también en otra iglesia o oratorio público dentro de los límites de la misma parroquia. De ordinario corresponde también al párroco celebrar el bautismo en esos lugares. Entonces ahí está, habiendo oído, o sea, habiendo pedido permiso el párroco al obispo para que autorice que en otra filial, en otro templo fuera del parroquial, haya pila bautismal. Mark. Micrófono. Usted dice que haya pila bautismal, pero ese de tener una pila no permanente, algo bonito, pero lo guarda y lo saca para bautismo. Cuando dice que haya pila bautismal, suena permanente, algo construido. Es que quiero saber si estamos bien. Si viene el padre para un bautismo en filial, tenemos un plato bonito, ¿verdad? Algo decorativo y lo tenemos guardado, no lo tenemos puesto todos los domingos. Con la autoridad de párroco. ¿Cómo es? Ahora tengo que mandar una carta al obispo. No, en realidad no se debería permitir la olla esa, la palangana o el bol ese no debería permitirse, porque no es digno para celebrar un sacramento de la iglesia, el más importante de todos, el bautismo. Entonces debe haber en el templo parroquial, porque de las filiales deberían de ir al templo parroquial a bautizarse. Es de ahí donde todos deben converger a bautizarse. Segundo, si en una filial va a haber una pila bautismal como esas que se compran ya ya pila, ¿no? Aunque tenga rodines y podamos meterla en la sacristía, guardarla y sacarla según la necesidad, debe de tener un permiso del obispo para que haya ahí. Esa palangana
debería ser como en el caso de una emergencia, peligro de muerte, que sacamos, usamos eso para bautizar. Pero en realidad no debería ser, porque no es digna del sacramento del bautismo. Es el renacimiento, la vida nueva y eterna. Entonces sacamos ahí una palangana plástica que compramos en el Amigo Inservible o en el Rey o no sé qué, y le ponen ahí una mantillita, una chunchita y eso para bautizar no es digno. Tenemos que resaltar la dignidad, la santidad de lo que ahí se va a realizar. Ya hablé en otro momento de la estética. La estética ayuda mucho a elevar el alma, a elevar el espíritu, la belleza, y esta más también la dignidad. A Dios todo lo mejor. Cuando David se va a preparar, empieza a almacenar cosas que van a usar en la construcción del templo, en el templo, dice solo lo mejor. Y Salomón, cuando está en la construcción, se están usando materiales, dice solo lo mejor. Entonces, en este caso, el sacramento, aunque Jesús no es que fue bautizado, ¿verdad? Recibió el agua del bautismo de Juan, ahí en el río Jordán, que es un río sucio, un río todo sucio todo el año y lleno de barro abajo y todo eso, aún así, ya en el sacramento debe de haber su dignidad, no debería ser. Debería de hacerse la inversioncita de una pilita bautismal bonita con autorización del obispo. Lo peor que eso no lo hacemos. Y Dios le aseguro que si van y le dicen a Manuel Eugenio, miren, monseñor, necesitamos que usted nos autorice tener, no sabía que tenía que autorizar yo eso. Entonces, Fregas, él va, padre. él va a las filiales y ve las pilas bautismales y se podría decir, yo no he autorizado aquí que haya pila bautismal. Ignora esto. Y está en el canon, está en la norma canónica, está en la norma canónica. La prenotanda nos está recordando la norma. Entonces, bueno, repito, debería ser algo que tenga dignidad. Hay unas palanganitas como de aluminio, bien bonitas. Bueno, ahí se puede decorar y hacer algo, pero sería bueno si no es muy larga la filial que vayan a bautizar al centro parroquial o que se vaya haciendo el ahorro y se compre esas pilitas de fibra de vidrio que hacen ahora al por mayor, pero aún así son muy caras porque eso sí es cierto. Aquí en Costa Rica los que trabajan esas cosas se aprovechan cobrando carísimo porque no lo valen, no lo valen. Hacer una pilita bautismal y tenerla ahí para bautizar. Pero Que no igual, tiene la vista. la parroquia también debe tener algo hermoso. Y Claro. no es que soy tan especial, pero yo he visto unas pilas tan chunti, ¿verdad? Que no se ve como alguien pegó algo casero, ¿verdad? En la misma parroquia, en vez de gastar. Bueno, vamos a criticar donde estás ahora. Esa pila no me llama la atención donde esté, padre, la verdad. No. Ciertamente no. Debería ser algo en lo que se invierta, algo fijo, algo que dure en el tiempo, que se proteja, sea de mármol. Y también es el problema. Aquí en Costa Rica no saben trabajar el mármol. No saben trabajar el mármol. Interesante. Entonces, pero se puede mandar a traer a Italia, alguna parte, algún país, ya confeccionar una pila en la que, bueno, ya se invirtieron 10, 15 mil dólares, pero para el centro parroquial y todos van a venir acá y va a quedar fija y va a tener su lugar y su altarcito su vitrina para los óleos y toda esa parte. Entonces, debería ser esa inversión, porque es el vientre de la iglesia. Bien, número 11 dice, muy importante, no se celebra el bautismo en las casas privadas, sino en peligro de muerte. Es que el finquero fulano que siempre nos da un buen torete para el turno, quiere que le bauticemos el niño en la finca, porque ya después de ahí pues va a ser la fiesta y va a matar 3 vacas, 4 chanchos, 2 ovejos, y entonces, y ahí quiere el fiestón allá, y entonces allá va el párroco.
Y peor es cuando allá va el obispo. También ha pasado. No, dice, lo que nos está diciendo acá está en el derecho canónico, es la ley. No se debe de celebrar en casas privadas, sino por caso de muerte. Y lo mismo con la celebración de la Eucaristía. O sea, tampoco puedo ir a celebrar una misa en una casa privada, una misa privada. Es porque es la misa de la comunidad, pero no hay iglesia y lo estamos haciendo en esta casa. Pero es porque no hay iglesia, no por otro motivo. Número 13, vean dónde está acá. Si el obispo no ha establecido otra cosa, no se celebra el bautismo en los hospitales o clínicas, sino en caso de necesidad. Ya es peligro de muerte, artículo de muerte, o cuando lo exija otra razón pastoral. Sin embargo, téngase siempre cuidado de que se dé aviso al párroco y de que haya antes la preparación oportuna de los padres para la preparación de todo esto. 14, conviene que los niños sean llevados a un lugar separado mientras se celebra la liturgia de la palabra. Sin embargo, hay que procurar que las madres y las madrinas, qué pecado, aquí a la pobre mujer la que le dejan el cuidado del infante, ¿no? Asistan a la liturgia de la palabra, por lo cual los niños han de ser atendidos por otras personas. Bien, esto sí no están en la norma canónica, eso es dice conviene, una recomendación, conviene. Entonces no es una ordenanza, es una ordenanza, es una recomendación. Que no estén ahí porque lloren, pero para mí el niño debe estar todo el momento en la celebración. Si llora no me molesta, a menos que ya sea imposible, 15 niños llorando, pues bueno, pero cualquiera que lo saque y esté ahí bien al pendiente para que nos diga, bueno, traigan a los niños, entonces, para que estén ahí cerca. En las misas, bueno, aquí en Costa Rica no he visto un templo, pero en otros países, bueno, en Estados Unidos, en muchos templos es común el cuarto para llorar, ¿no? Screen room, no sé cómo es que lo llaman en inglés. Que tienen atrás un cuarto especial insonoro, donde los niños, los papás con los niños pequeños pueden estar ahí lloran o sea, pueden jugar un ratito y están con las vidrieras bien, siguiendo la misa, ¿no? Entonces, Crying room. Crying room. Crying room. Ok, tenemos el crying room. Entonces, el cuarto para llorar, donde se permite esto. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Bueno, ahí lo que sigue es la estructura del bautismo, que ya la ensayamos acá. Cómo se va celebrando, el bautismo que lo celebra un catequista, que es como el que celebran ustedes. No vamos a profundizar en eso. El bautismo en peligro de muerte, que eso sí, yo espero tenerlo cubierto de esta manera. Ustedes repasen acá para que vean lo que tienen que hacer en artículo de muerte, que es la muerte inminente. Y en peligro de muerte, que es una muerte en horas o en 24 o en 48 horas. En artículo mortis, en muerte inminente, el ministro, el que va a bautizar y alguien más ahí listo. O simplemente él, de pronto simplemente él, nada más. Pero obviamente igual esté la mamá o el papá ahí presente. Y lo que se puede hacer en un rito otro. Dice ahí en la página 19, adaptaciones que corresponden a las conferencias episcopales y al obispo. Hay varias cosas que se pueden modificar según que autoriza el ritual romano, que autoriza las fórmulas ahí. Dice, de acuerdo con las costumbres locales, la interrogación sobre el nombre del niño que va a ser bautizado, puede hacerse de varias maneras según que el nombre ya se haya puesto al niño o se le vaya a poner en el mismo acto del bautismo. Entonces, por ejemplo, los judíos, un niño nace, pero no le ponen el nombre el mismo día del nacimiento. Es hasta 8 días después, cuando lo circuncidan, que dan a conocer el nombre del niño. Que ahí se le da el nombre, se le impone el nombre. ¿Alguna
comunidad o cultura tuviera algo parecido, se puede permitir. La unción prebautismal con el óleo puede hacerse más amplia y precisa. Hacerse o no hacerse, ya lo vimos. La forma de la renuncia al demonio puede hacerse amplia, precisa, renuncia a Satanás, ¿sí? O el obispo puede decir, bueno, en esta diócesis solo se va a utilizar el tercer formulario, o el segundo formulario, o el primer formulario, o están permitidos todos. Eso debería determinar el obispo. ¿Por qué? Porque el obispo es el pastor de toda la diócesis. Eres el párroco de todas las parroquias, y el párroco es el que debe de administrar todos los sacramentos de la iglesia. No es labor del vicario parroquial o del residente administrar los sacramentos, es tarea del párroco. Colaboramos, se colabora, pero es labor del párroco. Ahora, el párroco no es el obispo, pero el párroco colabora con el obispo. Por eso es el obispo el que debe de determinar esto. En el bautismo de muchos niños, traigan a los bomberos y les echan una manguera. ¿Qué ha pasado? Si el número de ellos es muy grande, puede omitirse la unción postbautismal con el santo crisma. Vean, hasta esto puede omitirse. Pero tiene que ser aprobado por el obispo o la conferencia episcopal. Y conservarse o no el rito del efetá. Bien. Con esto terminamos lo del sacramento del bautismo. Creo que hemos visto lo más importante de acuerdo al tiempo que tenemos para esta formación. Yo espero que ustedes se dejen tanto lo que hemos visto acá en estas clases como lo que repasamos un poco durante las prácticas y las recomendaciones que yo decía a ustedes ese día. Espero que podamos tener la oportunidad de practicar un poco más, estos sacramentos. Mark. Estoy un poco molesto todavía de algo. Me llamó la atención porque andaba con padre mexicano aquí, ¿verdad? Ayudándole, participando con él, digo, ayudando, asistente de la asunción de los enfermos en casas. Y el ritual de sacramento que ellos llevan de México también viene de España, la lenguaje. Y yo estaba investigando más y me molesta mucho eso, que no solo la Conferencia Episcopal Costa Rica, América Central, pero vamos más grande, que ese lenguaje de vosotros y viene todavía de España. Y no entiendo cómo es que aceptamos esto como está bien. Para mí está mal. Ese día que estamos allá practicando con usted, yo sé, hemos repetido que está bien con el vosotros, pero no sé, yo no sé por qué nuestro lado del mundo no ha movido para tener rituales en el vernacular de la gente. Y eso sería, según la ley canónica también, o según lo que los documentos, también es ilegal. Y no sé por qué a nivel alto no se mueven en eso. Porque imagínense, yo pensando, que viene del misal mexicano, o que yo quiero ir a los estados y conseguirme de la conferencia episcopal gringo, que está en inglés, pero ya traducido al lenguaje español ahí, porque seguro lo tienen. Ellos no van a tener vosotros en ningún lado de los estados, ningún lado. Y eso sí me molesta, es un inconforme que tengo yo. Gracias por escuchar. Ya había explicado a ustedes que acá en Centroamérica, para Centroamérica y México, está autorizado usar el misal romano y el leccionario en la traducción que se hizo en México. Es que los textos que encontramos nosotros, las oraciones y todo lo ritual, en los leccionarios o en este ritual, el original está en latín. O digamos, se hizo parte de esto estuvo originalmente en griego. Del griego se hizo el esfuerzo de traducirlo al latín. Y del latín se ha ido traduciendo, como dice usted, a las lenguas vernáculas, español, inglés, francés, alemán, italiano. Pero ofrece, ya Frank, ya casi toda la palabra.
ofrece la dificultad de cómo traducimos una palabra de un idioma a otro, porque no necesariamente una palabra que exista en inglés podemos traducirla en el sentido que se dice en inglés, o al revés, de español que se puede decir al inglés, ¿no? Eso ofrece una dificultad, de tal manera que los traductores tienen que buscar la palabra que pueda transmitir el sentido que quiere decir el texto en original. En latín hay una frase que se dice traductore traditore, que todo traductor algo así. Entonces, nuestros rituales, este ritual que tenemos a la mano se escribió en latín y del latín se tradujo al español de España, al español de España, ¿no? Hay un español latinoamericano. Ahora en las computadoras vemos que dice español latinoamericano, español México, español Colombia, español. ¿Por qué eso español México, español Colombia? Por eso mismo, porque hay palabras que ya son diferentes. Yo tengo mi Microsoft Word aquí en la computadora, español Costa Rica. Entonces, mi queja es que el mundo se mueve y la iglesia tan atrasado en eso. Yo no sé, eso sí, solo estoy compartiendo frustración, padre. No es que sí. yo entiendo Entonces, todo eso. Pero eso es un trabajo grande, Marco. Lo que quiero decirte es que es un trabajo grande de tener personas especialistas en esas traducciones que nos puedan traducir, digamos, al español centroamericano, que es bastante, y aún así no es tan común, ¿no? O al español costarricense, nos pueda traducir todo esto en latín. No tenemos la persona o el equipo para hacerlo. Entonces, por ahora, los obispos dijeron, leccionario y semestral romano en lo que ya hizo México, que es más grande, más posibilidad. Pero en el ritual todavía no se han unido a México. Entonces, aquí en Costa Rica tenemos que usar este ritual español, es lo que está mandado. No, pues Y usted no nosotros, entiende. En México siguen con el ritual mexicano, pero es del español de España. Ellos tampoco no han traducido eso. Es lo que mi punto, que me frustró eso el otro día. Y yo agarré el libro del padre de México y yo viendo y él dice, no, todavía ellos tampoco, la Episcopal Conferencia de México tiene su ritual al día, digo. bueno, probablemente de pronto están en el esfuerzo de hacer esa traducción, de acomodarla, ¿no? Ya las palabras propias de cada, ya cuando esté terminada, se tiene que mandar a aprobar. Pero el que digamos vosotros o algo así, pues, bueno, no cambia lo esencial. Ciertamente, pues antes estaba más acostumbrado a eso que ahora, pero no es tan significativo, pero sí, bueno, tiene su importancia hacerlo. Pero repito, el por qué todavía lo estamos usando es porque no ha habido tal vez el recurso para hacer esa traducción del latín a ir cada palabra como es el sentido que es esta palabra, podamos usarla en el español costarricense, por ejemplo, ¿no? Es ahí un poco la dificultad. Ánimo, Mark. Franklin y Karen. Padre, la pregunta mía es la siguiente. Estaba escuchando, bueno, que en el rito del bautismo no importa si uno de los padres de familia es de otra religión, siempre y cuando se comprometa, ¿verdad? Dejar que el niño o la niña sea educado en la fe. Porque entonces a los padrinos sí se les exige que sean católicos, digámoslo así, si los principales educadores en la fe van a ser los papás. Sí, bueno, no podemos, si yo soy el papá de un niño, no me pueden quitar eso. Soy el papá, soy el papá. Eso no, el niño ya no puede elegir, ni el párroco puede elegirlo. Ni modo, que soy el papá, ¿no? No importa el color de piel que tenga, mis preferencias ideológicas de fútbol, y eso no importa, soy el papá. Pero un padrino sí puede escogerse, un papá o una mamá no puede escogerse, un padrino sí puede escogerse. Y el padrino, el paterminus o madrina materminus, va a tener, al igual que los papás, la tarea de colaborar en la enseñanza de la fe. Si el papá no es católico, no puedo negar que es el papá, es el papá. Tengo que aceptarlo con sus limitaciones. Entonces, yo no puedo convertirlo al catolicismo. No, siga siendo la religión de su secta que es, pero un padrino sí.
padrino sí se va a escoger y tiene que escogerse con las características que están establecidas ahí. Por eso es que no importa, no, tampoco es que lamentablemente, si resultó que el padre del menor, del infante, es no católico, no podemos rechazar eso. No se le puede no permitir estar ahí. Puede estar ahí, puede participar, puede hacer lo que, excepto menos la profesión de fe, porque ya es propia del catolicismo. Pero, repito, en el caso del padrino, sí, ya yo puedo escoger un padrino. Y esto es muy importante catequizar a los padres. Que yo quiero que ya a veces tiene una semana embarazada y ya yo quiero que esta fulana sea mi madrina. Y es que yo, padre, es que yo le dije a ella desde que estaba embarazada que yo quería que fuera mi madrina. Y es evangélica Sí, o evangélico. y tal vez de una denominación que lo que hace es atacar las creencias católicas también, entonces. Pues sí, sí, sí. Entonces nada más como es mi amiguis, es my best friend, es mi mejor amiga, mi mejor amigo, es que es mi cuñada o etcétera. Entonces ni siquiera entienden, a pesar de que no van a misa, no van a nada, a pesar de las responsabilidades que tienen. Mire, y esto, ay Dios, es que esto es de no acabar. Esto es de no acabar porque a veces vienen los mismos catequistas a pedir permiso para que un hijo de ellos o un nietito de ellos lo lleve el fulano que no es católico o no sé. Y sabiendo ellos esto, Sí. uno dice, bueno, ¿cómo se atreve siquiera a venir hasta acá a pedir permiso sabiendo usted que no? Así somos, ¿no? Hay que pedir a Dios santísima paciencia franciscana, divina, para estos casos. Pero ese es el caso. El papá o la mamá, sea la religión que sea, no podemos quitarle esa parte biológica de la paternidad o maternidad. Pero en el caso del padrino, sí podemos exigirle que sea una persona católica, que sea bautizada, confirmada, con los 3 sacramentos. Y eso es importante. Los padrinos tienen que tener los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. Deben estar completos en eso. Que eso es un gran reto ahora, porque muchos católicos no tienen completos los sacramentos de la iniciación cristiana. Si en definitiva no pudiese haber, como les decía, hasta puede que no lleve padrino. Pero bueno, eso dependerá de los obispos, alguna dispensa o algo. Yo espero que ustedes sigan en sus casas repasando el ritual, leyendo, viendo todo esto para mejor manejar esto y algún día puedan desempeñarse muy bien, aclarar, celebrar de la mejor manera, etcétera. Bien. Vamos, faltan 20 minutos, por lo menos una breve introducción. Aquí vamos a ver lo que es el ritual de la confirmación de esta Constitución Apostólica Divine Consortium Nature, en latín, cuando la A y la E están juntas. Ahí estamos en la página 22. Cuando la A y la E están juntas, se pronuncia como una E. Y la T, cuando la precede está después de una I, se pronuncia como una Z, consortium nature. Entonces, para un poco acá la pronunciación de Papa Pablo VI. Voy a repasar algunas cosillas muy generales, porque esta constitución apostólica, vean que es posterior a la reforma del Concilio Vaticano II, que terminó en 1965. Pero sin embargo tiene el rango de constitución apostólica, o sea, el rango más elevado de los escritos del Papa, tiene el rango más elevado, constitución como apóstol de Cristo, como Pedro lo da. Porque la confirmación, al igual que todos los demás sacramentos, ya lo hemos hablado, igual que todos los demás sacramentos, ha tenido una evolución, ha tenido alguna evolución. En algunos aspectos periféricos a la materia y la forma, que eso no puede evolucionar. O sea, lo que es la materia y lo que es la forma, eso viene de Cristo. Eso no puede modificarse, no puede evolucionar. Eso se mantiene estricta, inviolable debe mantenerse inalterable en el tiempo. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente. Entonces, esta Constitución hace la última reforma que hay
sobre el sacramento de la confirmación. Aquí va a aclararnos algunas cosas que han venido en la tradición de la iglesia, tanto de rito latino como de rito ortodoxo. Y entonces abre un poco el debate sobre la imposición de manos, ¿no? Que escuchamos en los Hechos de los Apóstoles. Nos va a decir que cuando el obispo, que es el ministro ordinario de la confirmación, no el sacerdote ni el párroco, es el obispo, cuando impone las manos para crismar, esa es la imposición, entienden ellos que esa es la nueva imposición de manos, no como el que digamos que se acerquen uno por uno, que también está prescrito en el rito actual, que se le vaya imponiendo, si son pocos, 10, 15 muchachos, uno por uno van pasando ante el obispo, les impone la mano, y luego los crisma, que también sería como una segunda imposición de manos. Entonces el Papa va a decir, bueno, el término imposición de manos del cual nos habla Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo tal, versículo tal, se cumple cuando el obispo hace esto. Hace esto. Es esto con el dedo, pues poner el dedo en la frente es la imposición de la mano y ese dedo debe estar ungido con el crisma, que esa sería la materia del sacramento de la confirma. La materia. Y la forma, que hubo varias expresiones, al final lo veremos un poco en la próxima clase, si nos da tiempo el otro sábado, no sé si hay clase o no, se va a tomar la fórmula bizantina, porque hubo una forma en rito latino, el 21, no, el próximo sábado no tenemos formación. En 15 días, que continuemos, vamos a ver que el Papa acá en la Constitución va a elegir la fórmula bizantina. Bizancio es Constantinopla, de la que se usó en Constantinopla. Entonces, ¿qué es? Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Dice el Papa, voy a elegir, habiendo consultado, etcétera, voy a elegir la fórmula bizantina y esa es para la Iglesia rito latino la que en adelante se debe de usar. Bien, entonces esta es como la última reforma que está válida sobre el sacramento de la confirmación. En esa evolución, en esos cambios, en esto que esto se puede cambiar, en esto que esto es firme, es el último documento que tenemos. Juan Pablo II, que le siguió a, Juan Pablo I, que le siguió a Pablo VI, obviamente no escribió nada. Juan Pablo II, que le siguió al primero tampoco, Benedicto XVI tampoco, y Francisco tampoco han publicado nada sobre eso. De tal manera que esta constitución está vigente y esto es lo que es. Bueno, ¿qué resalto de aquí? Algunas cosas. Dice un poco al principio, en efecto, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación. Aquí, y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna. Y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. Entonces, aquí tenemos cómo en esta afirmación el Papa Pablo VI vincula esos tres sacramentos de la iniciación cristiana. Los hace unir, los vincula, los relaciona, los hace inseparables, ¿no? Esa relación importante que hay. Dice, entonces, el renacimiento en el bautismo. Se fortalecen con la confirmación y se alimentan en la Eucaristía. Entonces es la relación, renacimiento, fortaleza y alimento para la vida cristiana toda la vida. Entonces esa es como los términos que unen y las gracias que se nos van dando en esos sacramentos de la iniciación cristiana. El bautismo nos hace renacer, la confirmación nos va a fortalecer. Uno de los 7 dones del Espíritu Santo es ese fortaleza, pero también se nos dan todos los demás. Y somos alimentados para el día a día en la fe, en la Eucaristía. Pero ya hablaremos de la Eucaristía más adelante. Entonces, esta, repito, es la manera en la que se vincula acá. Más adelante, en la página 23, en el tercer tropo o texto, párrafo, vamos a encontrar algunos textos bíblicos que nos hablan del Espíritu Santo, esta mención de Jesús del Espíritu Santo, y darlo al pueblo.
Tenemos Marcos 10, Juan 1:32, Lucas 4:17, 21. Y ahí sigue, ¿verdad? Hablando de algunos textos que nos habla sobre el Espíritu Santo, que yo los voy a dejar a la lectura personal de ustedes como tarea para lograr ir avanzando en esto. En la página 24, dice, en el día de la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió realmente, de un modo extraordinario, porque no era lo común, sobre los apóstoles reunidos con María, madre de Jesús, y con los demás discípulos, Quedaron tan llenos de él. Eso que está ahí, acta, es acta 2:4. ¿Qué es acta 2:4? No sé si ya lo han visto en Biblia. El acta 2:4, ¿qué es? Bueno, el acta 2:4, dado que están peleándose en el micrófono, es el acta apostólica o libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles se le llamó primeramente el acta apostólica. Fue el primer nombre que tuvo, acta apostolorum. Y ahora pues está más conocido como los Hechos de los Apóstoles o acta apostolorum. Acta podemos traducirlo al español como hechos de. Acta, hechos. Entonces ahí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4. Eso es lo que significa acta. Hechos de los Apóstoles, acta apostolorum. Entonces quedaron llenos de él, dice que inflamados por el soplo divino comenzaron a proclamar las maravillas de Dios. Entonces el don del Espíritu Santo que nos fortalece, nos va a fortalecer para esta tarea difícil de comenzar a proclamar las maravillas de Dios, que no es fácil, tiene sus grandes dificultades. Por eso necesitamos fortaleza. Pedro declaró además que el Espíritu que descendió así sobre los apóstoles era el don de los tiempos mesiánicos. Acta Apostólica, capítulo 2, versículos 17-18. Entonces, el don de los tiempos mesiánicos, el regalo de los tiempos mesiánicos que se inauguran con Jesús, porque Jesús se inaugura, es el Mesías, se inaugura los tiempos mesiánicos. Y los tiempos mesiánicos son los tiempos de la consumación. Entonces, dice Pablo que es un don, es un regalo. Aunque alguien puede decir, yo voy a regalarme a mí mismo esta bicicleta, este moto, este carro. Como a veces uno oye, es que me regalé este carro, me regalé esta moto, me regalé este PlayStation, no sé por qué número van. En el caso de los regalos, de los dones espirituales, yo no me los puedo regalar a mí mismo, es otro el que me los debe de dar. En este caso Dios, y Dios lo da a través de los ministros. Por eso yo no puedo tomar el don del bautismo, no puedo bautizarme a mí mismo, no puedo hacer Eucaristía para mí mismo, es para la comunidad, ni puedo confirmarme a mí mismo. Es otro el que me va a dar esos dones. Entonces, este don es el don mesiánico, es el don de los últimos tiempos, es el don que Dios nos ha dado. Dice, ese era el don de los tiempos mesiánicos. Fueron entonces bautizados los que habían creído en la predicación apostólica y recibieron ellos también el don del Espíritu Santo. Entonces vean el ritmo. Primero, normalmente bautismo, luego confirmación. Aunque hay un ejemplo, en el caso cuando Pedro visita... ahorita se me olvida, están en las, no sé si de los apóstoles, Pedro visita, que está en una reunión de paganos, hay paganos, y de pronto los paganos empiezan a profetizar en lenguas y a verse que está en ellos el Espíritu Santo, pero no han sido bautizados. La iglesia está en esa reflexión si los paganos deben ser aceptados como cristianos o no. Y el bautismo es el sacramento que te hace cristiano, que ahora, hasta el momento ellos no lo tienen entendido de esta manera. Entonces dice Pedro, bueno, si el Espíritu de Dios se dio a ellos, paganos, ¿por qué vamos a negarle nosotros los demás? Nosotros somos hombres. No podemos estar contrario a lo que Dios hace. Si Dios les da este don, bueno, si Dios les dio el Espíritu Santo, pues venga, bauticémoslo, que sean paganos.
Y entonces los trajeron y los bautizaron. Ese es el único ejemplo, si no recuerdo mal, donde se invierte el ritmo de los sacramentos, donde va a haber primero confirmación, o sea, donde el Espíritu Santo y luego bautizo. Pero en los demás, veamos acá, oyen el mensaje, primero es oír el mensaje, lo que es el querigma, se oye el querigma, se convierten, aceptan eso como verdad, son bautizados, luego confirmados. Porque nos dice el Papa acá va a decirnos, bueno, hay todo en este momento que él va a publicar esa constitución apostólica, dice, hay un movimiento, hay una reflexión sobre cuál debe de ser el orden de los sacramentos. Si manteniendo siempre este ritmo, bautismo, confirmación, Eucaristía, o como está ahora, bautismo, Eucaristía, confirmación. Esos dos se han alterado, ¿no? Hoy hay, yo decía a ustedes anteriormente, creo que era en este curso, o no sé si otro de los que voy a los monasterios, que esa reflexión está ahorita en Roma. Si la confirma, debe pasar después del bautismo y después del bautismo la primera comunión o cómo. Entonces, aquí veamos que el texto nos recuerda el ritmo. Querigma, se escucha el mensaje, conversión y adhesión a ese mensaje. Viene entonces el bautismo y luego la confirmación, a la excepción que ya les decía. Desde aquel tiempo los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, es Cristo el que va a mandar este sacramento, dice, de la voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos, es decir, nuevos bautizados, nuevos fieles, mediante la imposición de las manos, el don del Espíritu Santo, destinado a contemplar la gracia del bautismo. Hechos de los Apóstoles 8, versículos 15 al 17, luego pasamos al capítulo 19, versículos 5 y siguientes. Entonces vean que se comunicaba, para terminar por hoy la clase de hoy, mediante la imposición de manos, el don del Espíritu Santo. Entonces la imposición de manos se va volviendo parte de lo que es la forma y materia del sacramento de la confirmación. Solo que veamos que aquí Pedro, que está bautizando y está confirmando acá, no tiene santo crisma en las manos. Aquí el aceite no está ni de cerca. Es algo que se va a ir agregando en el entender de la iglesia de los sacramentos, porque luego se va dando una comprensión, vamos teniendo lo que es la comprensión de la fe. Entonces, esa comprensión es un poco lo que Francisco y algunos teólogos dicen, bueno, en este sínodo es para ver cómo debemos de comprender en nuestro tiempo esto y esto otro de la revelación de Dios. De aquello que debe ser siempre igual, invariable, etcétera, ¿cómo podemos entenderlo hoy? Pues dice el sínodo es no para cambiar eso, sino para ver cómo entenderlo hoy. Entonces, vean esta evolución que se va a dar. Bien, vamos a quedar hoy por acá. Yo les ruego que por favor se lean los cánones que les di, los bajen de la internet, les den un par de lecturas despaciamente, analizando, que tengan sus rituales, que vayan leyendo las prenotandas, vayan hasta, aunque practicamos acá, ustedes en su casa, pues practiquen el bautismo, pónganse en un día el alba, ahí en familia, practiquen bautizar, practiquen un matrimonio, vayan practicando eso porque la práctica hace al maestro. Y repito también, pues el tiempo pasa muy pronto, llevamos un año y en el año que siempre hablamos de ir a hacer una práctica, solo una vez nos hemos podido reunir a practicar. Entonces vean de ver si pueden por lo menos sacar otra práctica, por lo menos para este año. Si no, yo estoy abierto el otro año, aunque ya no les sea el profesor de ustedes, de ensayar en algún momento. Pero ojalá hagamos esta práctica mientras todavía tenemos esta relación de profesor-estudiantes. Para que vayamos ahondando en esto. Y cualquier duda en la lectura del canon o de las prenotandas, anoten ahí la duda y luego las vemos acá. Y por favor, lo que ya explico acá, yo quisiera no volver a explicárselo de nuevo, porque yo digo, bueno, ya lo expliqué, yo espero que se aprehendan, se queden con ese conocimiento. Tengamos presente que el próximo sábado no tengo clases con ustedes, que volveríamos hasta el 28 de octubre, si Dios quiere.
Vea que ya solo nos queda un mes, tenemos que apurarnos con esto. Bueno, si no hay ninguna pregunta,